El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán y entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la gran tribulación, el libro del Apocalipsis, en la misma dinámica que ha empezado mostrándonos cómo los sellos los comienza a abrir el Cordero, es decir, Cristo mismo, y comienza a revelar lo que se va a manifestar, nos muestra que ya antes de la gran tribulación los elegidos están cantando la victoria. Y ya se vislumbra la alegría del triunfo de aquellos que han vivido para el Señor, de aquellos que han esperado la manifestación de la justicia no en los hombres, sino en el Señor, de aquellos que han aprendido a tomar la cítara, es decir, que en medio de las dificultades, las persecuciones, han tenido la mirada fija en el Señor, su corazón centrado en el Señor, y no han esperado nada del mundo ni de los hombres. Ya cantan y hacen el gran reconocimiento al Señor. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el poder. ¿Y quién puede cantar esto? Los que no se dejaron contagiar por la doctrina de la bestia, es decir, los que no llevan su marca en la mente, no llevan la marca de la bestia en la mente, ni llevan la marca de la bestia en su corazón. Aquellos que huyeron de los atractivos mundanos, que es donde se despliega con tanta fuerza el adoctrinamiento, la ideología de la bestia. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, al igual que el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo todo el magisterio existente de la Iglesia y la tradición misma viva de la Iglesia, nos enseña cómo se va desplegando o se ha ido desplegando en la sociedad humana y aún dentro de la Iglesia todo este sistema ideológico de la bestia, esta marca de la bestia que ha logrado impregnar los sistemas políticos, que ha logrado impregnar los sistemas educativos, que ha logrado impregnar la misma cultura, que ha logrado impregnar la misma sociedad e incluso ha logrado impregnar la religión en las diferentes manifestaciones o instituciones en donde se manifiesta el culto religioso, no solamente en el ámbito de la religión cristiana, sino de las religiones monoteístas y las que no son.
este sistema ideológico de la bestia, que no es una marca física o un tatuaje externo. Esta marca de la bestia es un sistema ideológico, es un componente de criterio con el cual piensan muchos hoy. Esta marca de la bestia, que ha impregnado a muchos, no logró contagiar a los elegidos. Y aunque siendo pocos, se mantuvieron con la marca del Cordero. ¿Y cuál es la marca del Cordero, el sello del Cordero? Aquellos que se esfuerzan todos los días por cumplir los mandamientos de Dios. Aquellos que se han esforzado y se esfuerzan todos los días por ser fieles a la palabra del Cordero, a la palabra de Cristo, por ser fieles al Evangelio. Aquellos que tienen el Evangelio como su parámetro único de criterios para tomar decisiones, aquellos que tienen el Evangelio como su gran objetivo, como su meta final, para mantenerse fieles delante del Señor. Y es una marca que está en la mente también, porque continuamente utilizan la inteligencia y la razón para vivir de acuerdo al Evangelio, para impregnar toda su vida con el Evangelio del Señor. Y ahí se distinguen claramente aquellos que van detrás de la bestia y que llegarán a la perdición de la gran Babilonia, y que ya sabemos cómo va a terminar la Babilonia, y aquellos que llevan la marca de Cristo el Cordero, que cantarán el triunfo y terminarán en la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, participando de la alegría de los cielos nuevos y de la tierra nueva, porque no se dejaron contagiar por la marca, por la perdición de la bestia. Esta perdición de la bestia, que nos habla claramente el Catecismo de la Iglesia Católica y en varias encíclicas de varios padres, ha logrado impregnar, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI hacía una advertencia muy grande hace algunos años, cómo esta ideología ha logrado permear el sistema económico. A tal punto que existe hoy una apostasía real dentro y fuera de la Iglesia. Fuera de la Iglesia, una apostasía en donde se niegan los valores de Dios, o donde más bien se está utilizando a Dios para promover una cultura de la muerte, hablando incluso hasta de dignidad de la persona en un buen morir, como lo llaman estas ideologías, y lo es el aborto y la eutanasia. No crean que los promotores de estas ideologías sería ingenuo y sería un engaño pensar que los promotores de estas ideologías van a presentar el aborto como algo malo. No, es para defender la dignidad de la mujer, por ejemplo, y es para proteger a la mujer. Así están vendiendo estas ideologías y utilizan a Dios porque a Dios le interesa la dignidad de la persona humana y Dios busca promover la dignidad de la mujer. Y en esta defensa de la mujer, si una criatura que esté en su seno llega a ser un problema para ella y a poner en peligro su vida o su desarrollo social y progresivo dentro de una sociedad, entonces todo lo que sea peligro hay que apartarlo para promover la dignidad de la persona humana y promover la dignidad de la mujer, porque Dios es el primero que busca la promoción de la dignidad femenina. Y esto está metido dentro de la Iglesia. Voy a volverlo a decir, así a algunos les fastidie. Lo que pasó en Colombia con las votaciones. A muchos católicos no les importó votar por candidatos que promovían el aborto. Y eran católicos que lo promovieron. ¿Bajo qué? Bajo una apariencia de justicia, de verdad, bajo una apariencia religiosa y aún hasta moral, hablando del mal menor. Y en esto resultaron metidos sacerdotes y todo. Lastimosamente, son personas que no viven bajo la cultura de la amada Iglesia Católica y que poco conocen de la orientación verdadera y auténtica de la Iglesia.
A mí me impacta mucho la resistencia, me impacta y me asusta la resistencia de algunos católicos a aceptar estas verdades de la Iglesia. Estaba en un retiro y les leía en un retiro y en algunos encuentros yo les he leído textualmente lo que trae el catecismo de la Iglesia Católica frente al mal menor. Y están ahí, está en la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Es magisterio infalible, ¿sí? No es cualquier expresión por ahí o cualquier reflexión de un teólogo. Es magisterio infalible que está apoyado en la palabra de Dios, en la verdad misma del dogma, en la verdad misma de los principios morales. Y lo dice en 2 ocasiones en la tercera parte. No está permitido hacer el mal para obtener el bien. Y a la hora de tomar una decisión o de juzgar los actos morales, no se debe hacer el mal para obtener el bien. Fíjense cómo funciona este sistema ideológico del anticristo y de la bestia y cómo logra permear el criterio de incluso personas cristianas y predicadores y líderes religiosos. Pero es que esto ya la Iglesia lo sabe. Para la Iglesia esto no es ajeno. La Iglesia sabe a qué se va a enfrentar. Y la Iglesia sabe que los más corrompidos estamos dentro de ella. Que no somos fieles a la verdad de Cristo. Que no somos fieles a la verdad del Señor. Por eso Cristo hoy lo advierte en el Evangelio. ¿Quiénes van a ser sus perseguidores? ¿Quiénes serán los que los critiquen? ¿Quiénes serán los que los difamen? Los de su misma casa, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos. Por eso no nos debe asustar que dentro de nuestras familias tengamos opositores. Por eso no nos debemos asustar que dentro de nuestros núcleos más cercanos, en nombre de Cristo, porque no lo van a hacer en nombre del mundo ni en nombre del anticristo. Esa es la falacia de esta bestia y por eso se llama anticristo, ¿sí? Es un pseudo-mesianismo y algunos hasta se aprenden citas bíblicas para condenar a los que están haciendo el bien, para condenar a los que van por el camino correcto. Eso es del demonio. ¿Acaso el diablo no se presentó a la hora de tentar a Cristo con la misma palabra de Dios? Se la sabía de memoria. Satanás se sabe toda la Biblia de memoria. Se la sabe. Pero ¿cómo se da cuenta uno de esto? En la conducta de las personas. Basta verlos. Si verdaderamente son los que tocan la cítara delante del Cordero. Basta ver si son los que madrugan a adorar al Señor. Y como dice el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Basta ver si este tipo de personas tienen a Dios en el primer lugar. No de boca, porque no nos debemos fiar de lo que digan, porque son bastante fanfarrones. Y saben un discurso bien elocuente, y lo saben presentar bien, y se presentan como lo más santo, lo más cristiano, y se presentan como los más virtuosos. Pero basta mirarlos en el tiempo. Hay que mirarlos en el tiempo, cómo son sus comportamientos. Por ejemplo, frente al sistema económico, como hicieron muchos católicos que se regalaron, se vendieron y vendieron los principios religiosos y morales por sostener un sistema económico. A mí alguien me escribía a modo de enojo, diciéndome antes de elecciones como que le perturbó la conciencia. Tiene que haber sido que le perturbó. Me puso una imagen, varias personas me ponían una que me impactó tanto. Yo no sabía que existía eso en las redes sociales. Una imagen creada refutando algo que yo había hecho y esa imagen se abría y apenas terminaba uno de leer se desaparecía la imagen. Entonces le fui a tomar una foto para leerla bien y ya no estaba. Qué tremendo es este sistema de resistencia. Católicos, supuestamente de oración, se han dejado permear y se han dejado pervertir por estos engaños, por este sistema ideológico. Por eso la Iglesia nos enseña que el anticristo, antes de llegar a supremacía y ser representado por una persona, es un sistema. Cuando lo tenga permeado todo, aparecerá la persona.
gente que se ofendió porque yo les dije en algún momento que en elecciones es que vamos a impedir, decían este tipo de personas, vamos a impedir que se nos meta el marxismo y el comunismo a Colombia, tenemos que impedirlo y utilizar la democracia para eso. Castigaron la democracia y el marxismo ya está metido desde hace mucho tiempo en la rebeldía de los hijos, en el relativismo de tantos padres que educan de cualquier manera a sus hijos. El marxismo ya está metido en el criterio, incluso de muchos católicos, que a la hora de evangelizar les interesa la masa, la serie, eso es puro marxismo, tal cual, un marxismo y un comunismo, un socialismo que se viste con apariencia religiosa, porque así funcionan las estrategias del demonio. Preocúpese en evangelización cuando se encuentren personas que le apuntan a la masa, a lo cuantitativo, y son proselitistas a morir, ¿sí? Como decía Jesús en el Evangelio de los fariseos, se recorren el mundo para conquistar adeptos, pero tienen su corazón pervertido y dañado, porque dentro admiten todo tipo de relativismos. Y uno le muestra a la gente con el catecismo y refutan a la iglesia, no a mí, pues a mí al fin de cuentas, ¿eso acaso me lo inventé yo? A la iglesia, a mí me asombra que haya católicos así. Yo pienso por dentro, ni les digo nada, pero yo pienso y digo, Dios mío, qué soberbia, qué rebeldía contra la iglesia, qué falta de humildad. ¿Cómo gozará el diablo en estos corazones? ¿Cómo gozará Satanás en estas tierras fértiles donde puede trabajar, entrar y salir cuando quiere? ¿Cómo se divertirá el diablo en este tipo de personas? Claro que se goza y las utiliza. Por eso en un tiempo como el actual tenemos que fiarnos solamente de la palabra del Señor, de la iglesia, nuestra mamá, que es una gran mamá y lleva más de 2000 años dándonos testimonio del amor del Señor. Por eso debemos fiarnos de lo que el Espíritu Santo nos va orientando a través de la palabra de Dios, a través del magisterio de la iglesia, a través del catecismo. Yo le insisto mucho a la gente que tienen que volver al catecismo. Y no nos preocupemos que los desertores o resistentes sean de nuestros mismos grupos. Oye, lo vemos, por ejemplo, en la vida sacerdotal, la Virgen lo dijo en Akita claramente, ¿sí? Claramente, es un mensaje aprobado por la iglesia, sacerdotes contra sacerdotes. Y los sacerdotes que más me veneren serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Esto le escandaliza a algunos sacerdotes, bendito sea mi Dios. Algo tendrán guardado en su conciencia. Cardenales contra cardenales, es una realidad. Obispos contra obispos. Pero es que, y nos escandalizamos, no, eso no se le puede transmitir a la gente, no se le puede enseñar, porque eso siembra división, ¿sí? Eso, pues Jesús lo trae hoy en el Evangelio. El primero que hay que hacerle esa refutación es a Cristo en el Evangelio. Al que le incomode todo esto, yo no sé qué hace cuando lee el Evangelio así como nos lo trae la palabra de Dios, porque aquí lo dice, ¿sí? Lo dice claramente el Señor en su palabra. Dice, y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes. Y algunos pobres sacerdotes se escandalizan y se asustan porque la Virgen dijo eso en Akita. Se escandalizan. Pero Jesús lo está diciendo en el Evangelio. Pues al mismo Cristo nos lo presentan los Evangelios, que sus mismos parientes vinieron y lo trataron como loco y lo iban a tirar por un despeñadero. ¿De qué nos asustamos? ¿Por qué ni nos pongamos a pelear contra eso? Que hoy el Señor dice, no se preocupen por vuestra defensa, ni por prepararla, que yo les daré palabras elocuentes a la hora de defenderse. Entonces, ni de eso, no hay necesidad, ¿sí? Ni siquiera de preocuparnos. Hay que dejar que cada persona batalle con su conciencia. Al fin de cuentas, este tipo de personas tienen un problema muy serio con su conciencia, que no la pueden detener y se ponen a disparar externamente. No, hay que dejarlo, es el único capaz
Sí, el único capaz de tranquilizar la conciencia y tenerla en paz es el Espíritu Santo. Por eso nuestra mayor salida es estar delante del Señor, escucharlo a Él, orarle al Señor y no preocuparnos. Si hay resistencia, pues oremos, ¿sí? Si hay pues que los va a ver, eso es normal. Y la Iglesia lo sabe, y la Iglesia católica vive preparada para esto. Tanto que nos dice en su magisterio que ella se prepara para una tribulación muy fuerte y que va a ser su última batalla en esta tierra. La Iglesia es consciente, que algunos cristianos no lo sean, católicos, ese es problema de cada uno, ¿sí? Y tenemos primero que ser conscientes nosotros de que esto es real y que esto que dice Jesús no es jugando, ¿sí? Es en serio. En segundo lugar, que Él lo vivió. Cristo lo vivió en su propia persona y nos dijo que Él era el camino por donde nosotros deberíamos conducirnos al Padre. ¿Qué significa esto? Que si vamos a ser fieles al Señor, pues es lo más natural que pase, ¿sí? Que vengan esas resistencias. En tercer lugar, tenemos que tener una actitud de compasión, ¿sí? Con quien no quiere caminar en esta línea. Nosotros no estamos en la vida cristiana ni en la Iglesia para canonizar a nadie ni para condenar a nadie. El juicio es del Señor y Él sabe cómo lo va a realizar. A nosotros nos corresponde estar en el justo medio, que es la compasión. Oremos por quien resiste y quien se opone y no nos pongamos a pelear con nadie. Eso es problema. Si las personas se amargan la vida, que se la amarguen sola, ¿sí? Oremos para que el Señor los saque de esa amargura. Solo Cristo los puede sacar. Y nosotros pidámosle al Señor por gracia, su gracia, que nos conceda permanecer en Él, porque dice el Señor que solo el que persevere hasta el fin se salvará. Monseñor Alfonso Uribe habla mucho del martirio de la perseverancia. Y hay que saber perseverar. Nuestras constituciones traen algo muy lindo que hablan de perseverar permaneciendo en el amor, ¿sí? El amor al prójimo, ¿a qué nos lleva? A irnos con los que van perdidos y alcahuetearles todo. No, después el Señor nos llama la atención por eso. Uno no puede tolerar ni amangualarse. ¿Qué nos llama el Señor con quien no quiere caminar fielmente hacia Él? Orar por esas personas, y a veces nos toca tomar distancias físicas, nunca espirituales. Nunca espirituales. A veces nos toca tomar distancias físicas de algunas levaduras que son nocivas y dañinas. Y dice San Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay gente que uno tiene que físicamente estar distante. Hay personas con las que no se puede ni hablar, porque el diablo las vuelve tan embaucadoras, tan especialistas en embaucar y en enredar, que eso es mejor estar uno distante, ¿sí? ¿Para qué desgastarse uno? Con el que no quiere caminar hacia el Señor, es mejor orar por él. Nunca el corazón, no podemos distanciar nuestro corazón de nadie, porque así de distante como esté nuestro corazón de alguna persona, lo estará de Cristo. Físicamente nos tocará. De hecho, gracias a Dios, la comunión cristiana no se constituye a partir de lo físico. Si se constituyera a partir de lo físico, todos los católicos tendríamos que estar juntos al mismo tiempo y en un mismo lugar. Pero gracias a Dios, la comunión cristiana, la unidad cristiana, no se constituye solamente de lo físico. Lo físico, digamos, que es una añadidura, sí, que se da en algunos momentos, pero la unidad es del corazón. Por eso dicen los Hechos de los Apóstoles que tenían un solo corazón y una sola alma, ¿sí? Hay veces físicamente no podemos, yo por ejemplo con mi familia siento que tengo una comunión muy grande, pero yo no paso el tiempo con ellos, ¿no? Hay veces toca así, ¿sí? Y hay veces cuando hay relaciones nocivas, dañinas, tóxicas,
es mejor uno estar distante y mantener la unidad del corazón, la unidad del alma, que allí es donde se guarda el amor. Sí, porque hay ambientes donde uno no puede estar, y hoy menos. Hay comunidades donde no se puede estar. ¿Por qué? Porque son nidos de pecado, nidos de relativismo. Como dice San Pablo, con ellos ni comer, ¿sí? Y a uno le toca, a mí como sacerdote me toca proteger un don tan grande como lo es el ministerio. Yo no puedo exponerlo, ¿sí? A veces la fe, que es un don tan grande, uno no puede exponerlo porque lo pierde. Y se pone uno a escuchar cosas que no debe escuchar y terminan convenciéndolo, ¿sí? Por eso el marxismo ha tenido un éxito, uno de los éxitos humanamente hablando, porque eso también tiene su vestigio sobrenatural, sí, maléfico, pero humanamente, que eso le talla tanto con la palabra y el discurso, y eso es dele, hasta que terminan convenciendo a la persona. Una vez me decía nuestra fundadora algo muy sabio: mijito, que yo quería conocer errores, y le había contado de alguien que utilizaba este método de conocer los errores, sí, de la doctrina para contrarrestarlos, y me dijo la madre: mijito, nunca hagas eso, porque tú te vas a conocer la mentira y terminas pensando como la mentira. Uno, para desmantelar la mentira, se enfoca en la verdad. Tú dedícate a conocer la verdad, donde está la verdad, y fácilmente te darás cuenta dónde está la mentira. Pero hay gente que deja de conocer la verdad, de leer, estudiar, formarse en el catecismo, en la palabra de Dios, y termina viciándose y comportándose como los errores del mundo hoy. Por eso es tan peligroso estar haciendo lecturas hasta espirituales, que uno no sabe si son fuentes fidedignas o no. La gente que se pone para tomar en elecciones, la gente se puso a escuchar sacerdotes, se puso a escuchar gente que ni siquiera tienen experiencia, ni siquiera política, para tomar decisiones, y terminaron contagiados de la mentira y del error. Todos esos que le apostaron al mal menor se dejaron llevar por principios que no son cristianos, y les decían que eran cristianos sin serlo, para acabar de ajustar, que es lo más grave. Hay mucha gente, pues claro, que no tiene, digamos, culpa mayor, porque creyó que era lo más correcto, pero algunos que sí sabían, lo hicieron y engañaron a mucha gente. Vayan al catecismo, no es mío, ahí está. Vayan a la Veritatis Splendor, que eso es lo que debemos escuchar. Esa es la voz de la Iglesia. Vayan a encíclicas de Juan Pablo II sobre la vida, como el Evangelio Vitae, aunque algunos la distorsionaron. Porque hay gente que le encanta sacar los textos del contexto. Y un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto, y eso se llama relativismo puro, así bien puro. Hay gente, a mí me tocó una vez con un hermano, estábamos en una exposición de un sacerdote y citó unas cosas del Concilio Vaticano II, y yo fui a mirar. Cuando miro, el hermano también había mirado, y nos miramos las caras, y no era lo que quería decir el concilio. Y pusieron a decir al concilio una cosa, una barrabasada, ¿sí? Porque sacaron un texto del contexto. En elecciones hubo gente, católicos, que sacaron textos del contexto del magisterio de la Iglesia para poner a decir la Iglesia lo que la Iglesia nunca había dicho. Y abusaron. Primero académicamente, eso es un abuso académico. Una persona seria en el ámbito académico no hace esas cosas. Falta de seriedad hasta académica. Personas que no tienen nada de investigación, investigadores quién sabe de qué. No, el investigador es objetivo, es integral, ¿sí? No coge solamente de una sola línea, coge todo, estudia todo para poder sacar las conclusiones objetivamente, no cosas parcializadas. Eso es muy dañino en el ámbito académico, y en el ámbito académico se llama puro dogmatismo, tan dañino que es, aquí hablando solamente desde el ámbito intelectual académico. Y hoy hay gente así, y dentro de la Iglesia teólogos que son así, relativistas puros,
puros. Bueno, si no se ponen las pilas, le tendrán que dar cuentas a Dios de eso. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida para tomar decisiones tiene que ser, en primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, la tradición viva de la iglesia. Y hay que mirar mucho a los santos. El ejemplo de los santos es mejor para nosotros. La gente dice, ¿qué enseñarle a los jóvenes? Hay jóvenes santos, póngales ese paradigma de ejemplo. A los niños, hay niños que están canonizados por la iglesia, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, Jacinta y Francisco, niños con virtudes. Esos son ejemplos para los niños. No, hay que mirar otros paradigmas que uno no sabe. Hoy, por ejemplo, gente que se sabe vestir de piedad, y eso con las manos juntas y van, sí, y familias así, y por dentro ¿qué hay? Corrupción. ¿Cómo es de fácil vivir desde la apariencia hoy? Y así, en muchos movimientos laicales hay gente que vive solo de apariencias, de vestidos externos de piedad y de vida cristiana, y por dentro corrompidos hasta donde ya no más. Uno no se puede fiar hoy de eso. Los santos, hay que mirar a los santos, y ahí está la tradición viva de la iglesia, ese patrimonio de los santos, y el magisterio de la iglesia para tomar decisiones correctas, porque efectivamente nos vamos a enfrentar a muchas resistencias. Y Jesús nos lo advierte hoy en el Evangelio. Padres, hermanos, hermanas, hijos, y yo puedo pensarlo así, sacerdotes, religiosos, religiosas, a mí ya me ha tocado, ¿sí? La gran oposición que uno encuentra es así, ¿sí? Entonces, pero mantengámonos en la verdad del Señor, y en la confianza, y en la serenidad, en la tranquilidad, que el respaldo del Señor siempre va a estar si somos fieles y nos mantenemos fieles a Él, dependiendo solamente de Él, no porque seamos los mejores. El Señor no nos escogió por ser los mejores, por puro amor. Y todo lo que el Señor no es elitista, a todos nos ofrece lo mismo, simplemente que no todos los hombres respondemos con la misma generosidad, disponibilidad y fidelidad. Hay gente que le parece que en la Eucaristía está la salvación, y hay católicos que dicen que tampoco hay que ser así, que uno no puede ser fanático, ¿sí? Hay católicos que creen que en la adoración eucarística está la paz, y hay otros que dicen que tanto fanatismo, ¿para qué? Bueno, cada uno después obtendrá su resultado y su recompensa, ¿sí? La Eucaristía es lo más sagrado y santo para nosotros. Quien no sea capaz con la Eucaristía hoy está muy mal, va por muy mal camino. Quien no ame la Eucaristía hoy y no sienta una dependencia total de Jesús Eucaristía, va muy mal, y va a terminar muy mal, muy mal. Por eso pidámosle al Señor la gracia de permanecer en Él, y que no nos contagie la rebeldía del demonio. Satanás le dijo a Dios que no quería servir y que no quería vivir para Él, y terminó perdiendo el cielo. Que nosotros no se nos peguen esos malos ejemplos, sino los ejemplos obedientes y humildes de Cristo, porque eso está revestido el mundo hoy, y todo este sistema ideológico del anticristo, que es la marca de la bestia, el 666 en la mente y en los corazones. Mucho cuidado, porque eso se entra muy sutilmente. Que el Señor nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.